Bien, amigos, como habíamos adelantado, ya se encuentra en línea con nosotros el contador público colegiado Ulises Quintana Romaní. Él es talaverino y desarrolla una actividad independiente. Tiene especialidad en tributación y va a ser un gusto recibirlo acá a su tierra, en el programa de El Emprendedor. Ulises, buenos días, bienvenido a Andahuaylas, tu tierra, bienvenido al programa El Emprendedor. ¿Cómo estás? Gusto de recibirte. Buen día, Marino. Un gusto también saludarte y por tu intermedio saludar a todos nuestros amigos andobailinos. Gracias, gracias. Ulises, ahora que es importante el tema de de la tributación, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está el tema de las empresas, en principio los emprendedores, eh, para estar dentro de la órbita del Estado? Primero tiene que formalizarse. Y la verdad es que no hay pues una conciencia todavía marcada para ello. ¿Cuál es tu apreciación y cuál es la importancia que los emprendedores estén debidamente formalizados? A ver, bueno, el tema es un poco amplio, pero vamos a tratar de resumirlo, de tratar de hacerlo lo más simple posible. Sabemos que nuestra economía nacional está bastante caída, ¿no? Primero por el tema de la pandemia nos han tenido encerrados casi 2 años y muchas empresas han tenido que bajar su nivel de producción al de repente 30-40% de lo que normalmente deberían desarrollarse. Igualmente las personas naturales, muchos han perdido su empleo y dentro de esto, de este grueso de desempleados han pasado a ser o a grosar la informalidad sobre todo, ¿no? En lo que es comercio informal o servicios informalmente prestados y todo eso. Entonces, de hecho, formalizarse significa colaborar con el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Y para esto hay que cumplir ciertos requisitos básicamente formales, ¿no? Que nos establece las distintas administraciones o en los distintos niveles de gobierno. Llámese gobierno central o el gobierno local de cada distrito o provincia que tienen que ver con el tema también de la licencia de funcionamiento, que es parte inicial de la formalización. Ajá. Luego ya viene la parte formal con la SUNAT, que es inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes y obtener su RUC. Y puede ser de dos formas, ¿no? O sea, como persona natural con negocio o puede ser como persona jurídica debidamente constituido en cualquiera de las formalidades de constitución de empresas, llámese una empresa individual de responsabilidad limitada o llámese una empresa de sociedad de responsabilidad limitada que tiene dos o más participacionistas o una sociedad anónima cerrada que puede tener dos o más accionistas. Entonces, estos pasos previos, de hecho, tienen que tener con la parte legal, con la parte constitutiva, ¿no? De hacer su minuta y elevarlo mediante un notario a registros públicos y pagar las tasas que sean necesarias, por ejemplo, como los derechos del notario o el derecho registral, que no es tan costoso, pero sin embargo, poco tedioso para el tema de trámites, ¿no? Porque las notarías normalmente, por la carga de trabajo que puedan tener, demoran entre 10 a 15 días en estos tiempos. Antes demoraba un poco más, un poco que se ha agilizado con el sistema informático todos estos trámites, y la notaría te entrega prácticamente el número de RUC asignado, ¿no? En conexión con la SUNAT. Lo único, una vez constituida la empresa, tienes que acercarte a SUNAT y ampliar información o data como contribuyente a ese RUC ya asignado o a ese número de RUC ya asignado. Sea tanto sobre todo para las personas jurídicas. Las personas naturales, de hecho, ya se constituyen y lo único que tienen que hacer ante la SUNAT es solicitar su RUC. Pero también es bueno recordar que el Estado ya o la SUNAT ya está eh, trabajando con el DNI para efectos de personas naturales, ¿no? Pero lo más normal y común es que se saque el número RUC por efectos de
personas naturales con negocios o sobre todo personas naturales que tienen rentas de personas que ejercen, por ejemplo, el alquiler de bienes, muebles o inmuebles, o obtienen rentas de ganancia de capital, que es la segunda categoría, o rentas de cuarta, que es la prestación de servicios en forma individual por ejercer profesión, arte, ciencia u oficio, ¿no? Y por la renta de quinta categoría, que son las rentas por las personas naturales. Entonces, estas rentas, si bien es cierto, no requieren mayor formalidad más que de repente, como dije, obtener el RUC necesario, ¿no? Para poder emitir su recibo por honorarios cuando se trata de renta de cuarta categoría. Renta de quinta no es necesario ninguna gestión antes una porque eso de automático el empleador ejerce la labor de agente retenedor y retiene el impuesto siempre y cuando exceda la renta mínima imponible que está por encima de las 7 UITs anuales prácticamente. O sea, más o menos 35.000, que sería la renta mínima y no estaría pagando impuestos. El excedente sí ya estaría pagando impuestos. Entonces, eso en la parte de personas naturales. Y en la parte ya de renta empresarial, hay varias cosas que se deben o pueden tomar en cuenta. Deben tomar en cuenta en realidad porque mucho va a depender la cuestión impositiva de estas formalidades, de estas cosas que debemos conocer como personas que ejercemos algún negocio o algún servicio que se presta eh, empresarialmente. O sea, nosotros podemos hacer, por ejemplo, servicios de consultorías o servicios que complementen otras labores en las empresas, ¿no? Entonces, o comprar bienes y vender bienes, que es el ejercicio comercial, o el ejercicio o el trabajo de transformación de las materias primas en productos terminados, que es la parte ya de industrias. Entonces, teniendo esto claro, es importante hacerles mencionarles al público oyente que mucho va a depender de la parte tributaria para de repente pensar en la parte financiera. Esto hay que tomarlo como un instrumento de apalancamiento para la parte financiera. La parte tributaria es muy importante. Cuando uno va a un banco y requiere sacar un préstamo personal o requiere un préstamo de capital de trabajo para su microempresa o su negocio, lo primero que le van a requerir en un banco es las declaraciones juradas mensuales, al menos los 3 o 4 últimos meses, y le van a pedir su declaración jurada del año inmediato anterior, y esto, si no lo tienes, difícilmente va a ser sujeto de calificación para un financiamiento. Lo mismo podemos decir también para una persona natural. Por ejemplo, si no tienes rentas declaradas, o las de cuarta, quinta o la de primera, simplemente el banco te va a decir, ¿sabes qué? No estás sujeto porque tú no tienes cómo demostrar tus ingresos, salvo que seas un trabajador y que ganes más de 10.000 soles en una empresa. Bueno, puede ser con la boleta, pero la gran mayoría en esta economía que tenemos la informalidad de cierto modo, ejercemos labores como el servicio de cuarta categoría y emitimos recibo por honorarios y no lo declaramos, mucho menos podemos llegar a solicitar a un banco un crédito, una línea de préstamo personal. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Para un emprendedor, formalizarse es tener un apalancamiento financiero para cualquier crédito que se quiera obtener, llámese como capital de trabajo o llámese como capital de inversión, ¿no? Para hacer, por decir, ¿qué te digo? Una inversión en maquinaria que cuesta caro, o incluso para poder, de repente, si que ya tengo una empresa con buena trayectoria y necesito traer del exterior una máquina que cuesta $100.000, pues tengo que recurrir o tengo que necesariamente pasar por los bancos. Y esto de la formalización justamente da esa facilidad.
ese toque de que inmediatamente te atiendan en los bancos, la parte tributaria fundamentalmente, ¿no? Qué interesante, Ulises. Ya nuestro emprendedor, se ha formalizado con estos documentos y posteriormente quiere también trabajar con el Estado, ser proveedor del Estado. ¿Qué más tiene que hacer? Bueno, para trabajar con el Estado esencialmente es inscribirte en la OCE, que es prácticamente el registro de proveedores a nivel nacional. Y, y bueno, dependiendo del capital, incluso ahí también van a pedirte, de hecho, las declaraciones juradas de la SUNAT, tus estados financieros debidamente firmados por los representantes legales, o sea, oleado y sacramentado, de hecho, como se dice, y para poder concursar frente a un requerimiento de parte del Estado en solicitudes o requerimientos de menor cuantía o de mayor cuantía, ¿no? O sea, eso Ajá, va a depender. Entonces, es tan importante ese paso, ¿no? La inscripción en la OCE, que es correcto. la entidad del Estado que registra a los proveedores. Bien, gracias, Ulises. Dime, y ahora que estamos en mes de balances y todo lo demás, cumplimiento de pago de impuestos, ¿cómo está la recaudación del Estado y qué recomendaciones hay al respecto? A ver, de hecho, a consecuencia de todas estas movidas políticas del año y medio o 2 años ya prácticamente del gobierno en vigencia, Ujú. las cosas han empeorado, o sea, por el tema de recaudación. Recordemos que en un afán de aumentar la producción o la productividad en todos los negocios o en todos los sectores, por ejemplo, se ha dado un incentivo al sector de restaurantes o hospedajes, bajando el IGB al 10%. Entonces, ¿esto qué significa? Es una pérdida para el Estado del 8% de recaudación de cada negocio, y lo cual quiebra o rompe de repente lo proyectado en el presupuesto. Ahora, no solo es en este sector, en muchos otros sectores, como por ejemplo se ha bajado también el IGB en los productos, artículos de primera necesidad o de la canasta básica, Y pues, ¿no? Se ha bajado el IGB, y en el sector transporte se ha optado por devolver el impuesto selectivo a los de el sector transporte combustible. de carga pesada, ¿no? Entonces, esto disminuye de hecho la recaudación del Estado, lo cual empuja de repente a ver otras vías, otros caminos por las cuales tengan que presionar a los pocos contribuyentes que tenemos, ¿no? Y realmente es poco soportable para los pocos contribuyentes esa presión de parte de la administración tributaria. Entonces, el camino que debe tomar el Estado realmente en esta circunstancia no es después de exoneraciones tributarias, sino es ampliar la base tributaria. O sea, si tenemos ahorita, no sé, 1 millón, 2 millones de contribuyentes, subirlo al doble, ¿no? Claro. Y paguen todos sus impuestos. Ahora, por un lado. Por otro lado, otra forma de dinamizar la economía y incentivar el consumo, el mayor consumo, es de repente bajando también el tema del IGB. Entonces, bajando el IGB va a haber mayor consumo a nivel nacional. Y de hecho, las empresas van a querer pagar también como debe ser, porque hay demasiada presión para los empresarios el pago respecto al pago del IGB y la renta empresarial, ¿no? Entonces, hay varias acciones que el Estado tiene que tomar con pinza y pensar que no se soluciona o en gran envergadura no se va a solucionar reduciendo o digo incentivando con reducciones de tasas a ciertos sectores solamente, sino Claro, bajar en todas las tasas para todos, la economía general, no con ciertos sectores, porque eso se llamaría privilegiar a ciertos sectores, ¿no? claro, Entonces, claro. Tenemos que generar eh, cultura, capacitar a la gente, orientarla y también hacer que efectivamente sea esto de la ampliación de la base tributaria sea pues real, ¿no? Porque se han hecho N veces, N esfuerzos y no hay resultados. Falta de repente estimular, hacer conocer a los informales cuáles son los beneficios. sin, sin querer
de repente enaltecer o hablar cosas bonitas de un gobierno que fue del año 90, fue creo que el único que amplió realmente la base tributaria. Antes de los 90 también la economía estaba en un 80% de informalidad, ¿no? Bastante. Y más aún, todavía todo era manual, la emisión de comprobantes, las declaraciones juradas eran manuales en tremendos planillones, Ujú. y esto se ha mejorado con la implementación de sistemas informáticos en SUNAT y se ha ampliado también la base tributaria, creando para ese momento y para esas circunstancias el famoso RUS, el régimen único simplificado, donde podían acogerse todos los pequeños negocios y pagar solamente entre 20 soles o 60 soles, que habían varias escalas, 4 o 5 escalas, ahora solamente quedan dos escalas, que es el de 20 y el de 50 soles, ¿no? Y se ha reducido a 8.000 soles la renta máxima en el RUS. Ya pasado los 8.000 pasarías a un régimen distinto, que es el régimen especial o régimen general, ¿no? O régimen RUS, Claro. que ahora digo MIPE. Entonces, estos cambios ameritan que se hagan desde ese punto de vista, o sea, ampliar, ampliar la base tributaria va a significar, de hecho, hacer, motivar e incentivar a que los que tienen ya sus negocios establecidos y están trabajando entre informales o algo formales, pero hacer que se establezcan periodos o plazos donde, por decir, inician aquel que recién inicia una actividad formalmente, tenga, por decir, 4 o 5 años para que empiece a crecer y a fortalecerse, y luego pasarlos automáticamente a un régimen distinto que no sea el RUS. Y de esa forma van contribuyendo más, y a lo mejor una idea mía es de repente reducir para ese sector ya que entran en el nuevo camino después del RUS, bajar el tema del IGB o establecer un régimen simplificado que significaría reducción del IGB como lo era hace 40 años más o menos. O sea, antes de los 80 había el régimen simplificado que pagaba 5% del IGB y un régimen general que estaba dentro del 16%. Ujú. Entonces, todo eso se tiene que estudiar bien y hacer que para poder ampliar la base tributaria y motivar a que todo comerciante o todo emprendedor lo haga de esa forma, ¿no? O sea, se encamine de esa forma, y lógicamente pensando para mí que es más importante la parte financiera. Si uno hace un negocio, creo que lo hace pensando en un futuro, no un negocio solamente de oportunidad, o sea, 1 o 2 años y ahí lo matamos el negocio. No, creo que todos queremos hacer algo pensando esto en un proyecto de vida ya. Entonces, pero para esto es importante el apalancamiento financiero utilizando la parte tributaria y que es la parte formal realmente. Ulises, muchas gracias por estos minutos, por esta entrevista. Realmente ha sido un gusto escucharte, tu ilustración, sobre todo para nuestros emprendedores. Será pues hasta otro momento en que te volvamos a molestar. Encantado poderte de repente ayudar a entender esto y poderles ayudar también a nuestros amigos andahuaylinos. Y cuando gustes, estoy a tu disposición, Marino. Gracias, Ulises. Un abrazo. Muchas gracias. Igual, un abrazo también. Saludos a todos nuestros amigos. Gracias.